Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición en su podcast, vuestro podcast Monitor Político. Y vamos a ir nuevamente a Estados Unidos, donde están ocurriendo hechos bastante interesantes que pueden marcar no solo el presente, sino también el futuro de esa nación, de esa potencia, de la potencia norteamericana. Y por supuesto, lo que está ocurriendo a nivel político con la irrupción del regreso de Donald Trump al poder en Washington, genera, por supuesto, cambios en lo económico y en lo político, pero también en lo social. Y el factor social, o el factor que incide más en lo social, en el campo social en Estados Unidos, es la migración y las medidas migratorias. Pero bajo la segunda administración de Donald Trump, básicamente se les podría llamar medidas antimigratorias o anti-inmigración. Es por eso que en este episodio vamos a abordar y a analizar el tema del asilo, pero bajo el enfoque de una noticia que ha sido divulgada por CNN, la prestigiosa cadena CNN, con muchos cuestionamientos por ser afín al Partido Demócrata y a la izquierda en los Estados Unidos, también muy crítica hacia Trump y también por tener una línea editorial más anti-trumpista o anti-Trump que anti-republicanos. Pero ha propagado esta información muy interesante que no ha sido confirmada aún por el gobierno estadounidense y que de alguna manera despierta muchas dudas acerca del futuro de la figura del asilo en Estados Unidos. Repito, no ha sido confirmada ni anunciada de manera oficial por el gobierno de Estados Unidos ni por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, el famoso USIS, pero está circulando y es importante remarcarlo. Y es lo siguiente, así reza el titular de CNN con respecto a esta importante información. Nuevo plan del gobierno de Trump podría poner fin a las solicitudes de asilo y acelerar deportaciones de miles de inmigrantes. Cuando se lee el aspecto más resaltante o el párrafo principal de la idea principal en esta información muy importante, se dice y reza lo siguiente: el gobierno de Trump está planeando desestimar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos y luego hacerlos elegibles para la deportación como parte de la amplia ofensiva migratoria del presidente, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, fuentes de CNN en la Casa Blanca. Esta sería, dice el artículo, la más reciente de una serie de medidas del gobierno para impedir que los migrantes reciban protección en Estados Unidos, mientras las autoridades federales se ven presionadas para publicar cifras históricas de arrestos migratorios. Los funcionarios del gobierno han estado trabajando discretamente en iniciativas para que más personas sean elegibles para la deportación. Y a quienes afecta esta posible medida son las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, es decir, por la frontera sur del país con México, y posteriormente solicitaron asilo luego de entrar ilegalmente a través de la frontera, según las fuentes. Se espera que sus casos se cierren, lo que los expone al riesgo de deportación. Esto podría afectar a cientos de miles de solicitantes de asilo. Según las cifras más recientes, y ya esto es una información de Monitor Político, es que aproximadamente unos 500,000, más de 500,000 personas entraron a través de un puerto de entrada terrestre, es decir, a través de la frontera, pero por un punto terrestre, no por trochas, como se le conoce en América Latina, algún resquicio, espacio, agujero o punto ciego de la frontera, sino por un paso terrestre o port of entry, como se le dice en inglés, a través de la aplicación, la ya extinta aplicación CBP One, que habilitó el gobierno del entonces presidente Joe Biden entre 2023 y 2024 para que ingresaran los migrantes solicitando una cita que les permitiera pasar a través de ese puerto y solicitar o al menos exponer un argumento de asilo o responder a una pregunta o a un conjunto de preguntas de la entrevista de miedo creíble para fundamentar que su entrada a Estados Unidos para solicitar asilo es creíble, por supuesto, por un temor a retornar a sus países de origen. Entonces,
Esta medida de Biden, esta política de fronteras abiertas, generó un colapso en la frontera. Y si bien el argumento de los demócratas es que las personas que entraron por esta vía lo hicieron de manera legal, el Partido Republicano considera esta vía una manera ilegal de entrar, así como consideran el parol humanitario ilegal. Durante la administración Biden fue una figura legal. Por lo tanto, estamos ante una reinterpretación jurídica de las medidas ejecutivas del gobierno en materia de migración con un enfoque político, es decir, se está politizando y reinterpretando jurídicamente y administrativamente las medidas ejecutivas en cuanto a migración de un gobierno demócrata y su rechazo por parte del actual gobierno republicano. Entonces, ya este es el primer punto clave a resaltar. Y entonces podrían también ser afectadas esas personas que entraron con la aplicación CBP One, mayoritariamente ese grupo de personas que solicitaron asilo luego. Este es el grupo que se ve afectado, quienes ingresaron de manera legal por la vía aérea con una visa y luego se quedaron para solicitar asilo, hasta ahora no serían afectadas por esta medida, porque esta posible medida migratoria se concentra en el grupo que entró por la vía terrestre, que es el más numeroso, que colapsó la frontera y que colapsó también los servicios de ayudas sociales en atención a esos migrantes, pero también los servicios migratorios para la recepción de solicitudes de asilo, que actualmente suman 1.5 millones de casos a través de las cortes de migración y 1 millón de casos a través de UCIS, es decir, del servicio de inmigración que se utiliza para las solicitudes de asilo de quienes entraron por vía legal con una visa, por vía aérea, y luego solicitaron la figura del asilo. Pero quienes entraron de manera, según Trump, ilegal, y según la administración Biden, de manera legal, por la aplicación CBP One, tienen que exponer sus casos ante un juez que, valga la redundancia, se encargará de juzgar y de evaluar si esa persona merece recibir la protección del asilo luego de haber cometido una infracción al haber entrado ilegalmente, pero según el Código Penal de Estados Unidos, al haber cometido un delito, porque la ley estadounidense considera el ingreso ilegal a través de la frontera o cualquier otro tipo de ingreso ilegal, pero ingreso ilegal al fin, no como una infracción, sino como un delito, tampoco como una falta, sino como un delito. Por lo tanto, esto puede tener unas repercusiones bastante importantes y ese grupo o esa enorme masa de solicitantes de asilo lo hacen a través de las cortes de migración y suman 1 millón de casos. Entonces, lo que observamos en este momento con estas medidas migratorias del presidente Donald Trump es que la administración de Trump planea, luego de, si llega a ejecutarse esta medida de rechazar y cancelar las solicitudes de asilo en curso, y por supuesto no va a recibir las intenciones de solicitar asilo o las solicitudes nuevas de los migrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos, vemos que Trump está enfocado en una intensa agenda política basada en reducir la enorme carga migratoria que representa para el Estado norteamericano, que generó la que es conocida como la política de fronteras abiertas del predecesor de Trump, de Joe Biden, entre los años 2021 y 2024. Pero también Trump busca con estas medidas migratorias que el mercado laboral, el sistema de ayudas sociales y la seguridad nacional sean solo para los estadounidenses. Su gobierno ha eliminado prácticamente todas las vías que los migrantes tenían disponibles, especialmente los migrantes venezolanos, para obtener algún estatus migratorio legal temporal en Estados Unidos, como el TPS, que es el estatus de protección temporal, el parol humanitario. Ahora los trámites de asilo presuntamente, recordemos que no es oficial aún, y la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos, sobre lo cual ya abordaremos, por supuesto, ese tema de la lucha de Trump contra la ciudadanía por nacimiento. Así lo dijo, que va a luchar hasta que sea eliminada la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales. Eso lo tocaremos en otro episodio. Este conjunto de medidas y esto que acabo de explicar es un aislamiento social para esa población, para la población migrante, pero también para la potencia americana. También
para Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque aísla a Estados Unidos socialmente. Al aislarlo socialmente, hace que se produzca un deterioro del tejido social, que se conecta entre sí de manera dinámica tanto la población anglosajona estadounidense, originaria estadounidense, anglosajona, la población blanca, la típica población norteamericana de habla inglesa, y la población migrante, la población, sobre todo la población hispanoamericana. Se compenetran muy bien por procesos históricos, procesos sociales que a lo largo de la historia se han venido acoplando de manera muy importante por el dinamismo del mercado laboral. Trump busca separar esa dinámica, esa dialéctica, ese tipo de procesos sociales que son bidireccionales, son mutuos, para hacer de Estados Unidos un país exclusivamente para estadounidenses o casi exclusivamente para estadounidenses, tanto en lo económico, en lo comercial, en el mercado laboral, pero también en lo social y en lo cultural. Hasta el momento es muy aventurado y prematuro decir que Trump está embarcado en una especie de agenda con fines étnicos nacionalistas o raciales, como lo ha querido pintar CNN. Es muy prematuro decir eso, pero sí es meritorio decir que Trump está enfocado en una agenda nacionalista, muy nacionalista, que busca reducir el mercado laboral y también modificar las relaciones sociales y los procesos sociales dentro de la sociedad estadounidense para que la población anglosajona sienta que tiene un país que es más para ellos o totalmente para ellos que para los migrantes, para la población no angloparlante, no estadounidense típicamente norteamericana de habla inglesa. Esa es la situación, y esto es, por supuesto, un enfoque político, tiene un enfoque político, pero va más allá, va hacia lo social, hacia lo humano. El artículo de CNN también señala que durante la última década la mayoría de quienes solicitaron asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USIS, informaron por sí mismos cómo ingresaron a Estados Unidos. Alrededor del 25% afirmó haber ingresado ilegalmente, es decir, un cuarto de la población migrante. Un porcentaje que equivale a al menos 250,000 de personas, 250,000 personas, según un informe federal que analiza a los asilados en 2023. El resto ingresó legalmente a través de un puerto de entrada con diversas visas. La mayoría de la población solicitante de asilo entró de manera legal con visas, es decir, vía aérea. El 25%, que no es un dato despreciable, lo hizo de manera ilegal, pero es ese 25% el que concentra una buena parte de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, la workforce, como se le conoce en inglés, de Estados Unidos. Y eso puede tener una repercusión en el mercado laboral. Eso puede tener una repercusión en el nivel de tasación, de valoración de los sueldos. Es decir, a la escasear la mano de obra, los sueldos pueden estancarse porque la demanda baja. Al bajar la demanda, pero al haber una sobreoferta de empleo, los sueldos tienden por supuesto, a ser de alguna manera más rendidores, más financieramente amigables con los presupuestos de las empresas, pero se estancan, no crecen. Y si no crecen, no crece el consumo. Y si no crece el consumo, no crecen los sectores que sostienen la economía estadounidense, como lo son el sector servicios, el sector de consumo en general, de ocio, y también el sector financiero, que depende del comportamiento del consumo y el nivel de gasto y la demanda de los consumidores para que las empresas de servicios tecnológicas, también la industria hotelera, tengan movimientos importantes dentro de Wall Street, y esto contribuye al crecimiento del sistema financiero estadounidense y también de la economía en general, de la macroeconomía. Este es el impacto que puede generar. Por lo tanto, esa población rechazada potencialmente, ese 25%, que no es la mayoría de los que entraron a Estados Unidos y se quedaron para pedir asilo, ese porcentaje es el que mueve la fuerza de trabajo prácticamente, porque es la fuerza de trabajo que ocupaba esos puestos dentro del mercado laboral de sus respectivos países en Hispanoamérica, y es una fuerza de trabajo que viene con experiencia, y es una fuerza de trabajo que migró
no solo de país, sino de mercado laboral principalmente. Primero de mercado laboral antes que de país o antes que de sociedad, porque es una migración laboral, es una migración económica. Entonces, ese es el impacto que puede tener y es lo que en este momento puede que Trump no esté viendo, el impacto económico y en el mercado laboral que eso puede tener. Sin embargo, su agenda, sustentada en las promesas electorales de su campaña, le hacen ver con un sesgo muy politizado, muy político, todas sus medidas, sin evaluar primeramente, o al menos no con prioridad, el impacto económico que puede tener. Porque recordemos que en Estados Unidos la economía y la política van totalmente separadas, no están unidas. La economía no está politizada como sucede en otros países de América. Por lo tanto, aplicar este tipo de medidas que tienen repercusión económica con un sesgo político es un grave error de cálculo para el presidente de un país tan importante como lo es Estados Unidos. Pero este es el impacto. Hay otros números que hablan, lo señala este artículo del CNN, que según datos federales actualmente hay alrededor de 1.45 millones de personas con solicitudes de asilo afirmativo pendiente y quienes no están en proceso de deportación pueden solicitar asilo afirmativo a través del UCIS. Por lo tanto, esa es una medida que a la que pueden recurrir, solicitar asilo mientras no están en un proceso de deportación con una orden de deportación para lograr lo que se conoce como un withholding of removal, una retención de expulsión o una retención de la remoción expedita, es decir, de la deportación de Estados Unidos.